Bueno, Nicolás, perdón. Una sí, compañera, Sheila García, nos avisó por el grupo de WhatsApp que creo que le anda mal internet y que por eso no entró y salió. No sé si ya volvió, pero para avisar que la compañera tenía problemas de internet. no hay problema, no hay problema. Bueno, cualquier cosa le pueden comentar, esperemos que se pueda conectar. Y si no, alguno le pasa, le comento un poco lo que vamos dando. Dale, así arrancamos para no largarlos, para hacerlo lo más rápido posible. Bueno, buenas tardes, espero que anden bien. La verdad es que el titular me los deja un poco desvencijados. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, como siempre. Los martes van a ser así. Yo siempre trato de dar lo más conciso y claro posible y corto. La verdad es que yo no soy muy de la idea de dar 2 horas seguidas porque es matador para ustedes y para mí. El titular tiene otra postura y bueno, más agarrando la clase después de la de él que se hace pesado. Le tocó a él hoy dar una bolilla bastante grande, que es la bolilla 4, que obviamente que les terminó dando algunas cuestiones básicas de cada punto, porque la verdad es que para dar todo esto necesitaríamos 2 clases. Y ese es el problema que tenemos acá. Vamos corriendo siempre atrás de los contenidos y son ciertamente abundantes. La parte que me toca a mí ahora es un poquito más corta y ya de hecho todo lo que vamos a dar hoy, en cierta forma lo venimos dando eh, con el correr de estas clases. Ustedes van a empezar a ver que los contenidos o algunos términos se van a empezar a repetir. Entiendo que cesación de pagos lo vieron recién hoy con el titular, no sé si ya lo habían visto con Fer o el titular ya se los había comentado. La verdad que es uno de los temas que tienen que saberse, por lo menos la definición, cómo desmenuzar la definición, que yo estuve un rato conectado en la clase de él para ver qué era lo que les daba y es uno de los temas que tienen que tener bien masticados, ¿sí? De la definición de cesación de pagos, ustedes van a ir sacando todos los elementos que necesitan, es decir, si bien se la tienen que aprender de memoria, como él les decía, y algunas, lamentablemente, unas definiciones se van a tener que aprender, de la misma forma les va a tocar cuando vean títulos valores que la definición de título de crédito, título de valor, la van a tener que aprender de memoria también al principio, pero al tener internalizada la definición de los propios elementos de la definición se va desprendiendo el contenido, con lo cual no van a tener problema en ese sentido. Hasta acá, por lo menos como para ir teniendo de cada clase un pie lógico y vayamos siguiendo un hilo y que no se desconecten de una clase a la otra y tener que retomar todo de cero. Eh, Obviamente que hay un montón de contenidos que no son tan trascendentes, pero hasta acá lo que vamos viendo es que tenemos 2 clases de grandes procesos, ¿sí? Dentro de lo que se llama el concepto genérico de proceso concursal. Proceso concursal, yo les había dicho que utilizamos para englobar al concurso preventivo, a la quiebra, al acuerdo preventivo extrajudicial, al concurso del garante. Son todos procesos distintos que se engloban dentro del concepto de procesos concursales. Los 2 grandes procesos son el concurso preventivo y la quiebra. ¿tá? Ya al día de hoy ustedes deberían saber la diferencia entre uno y otro, que es ni más ni menos que en el concurso lo que tratamos de hacer es reorganizar el patrimonio. Por eso cuando ustedes lean, sobre todo los autores más modernos, les hablan de procesos reorganizativos, porque si ustedes de la propia definición de concurso preventivo van a ver que tiene 2 palabras, obviamente. Una es concurso y la otra es preventivo. Cuando hablamos de concurso, ¿qué quiere decir? ¿Por qué decimos concurso? ¿Porque estamos haciendo un sorteo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué es concurso? Porque concurren los acreedores, se llama a Exactamente, que concurran los acreedores. exactamente. Hoy vamos a ver la diferencia entre acreedores concursales y concurrentes. La importancia es que todos los acreedores concurren a un único proceso. Ahora, cuando hablamos de preventivo, a qué hacemos referencia? ¿Qué les parece? Cuando decimos que es un concurso preventivo.
Para prevenir la Que quiebra. busca evitar algo. Claro, para prevenir la quiebra. Bien, en una concepción más antigua, la definición, o automáticamente decíamos, el concurso preventivo previene la quiebra, es un concurso que previene la quiebra. Bueno, esa definición simplista, por decirlo de alguna manera, porque es por descarte, ha ido evolucionando y lo que hacemos nosotros ahora es hablar de reorganización de la hacienda empresaria. Es decir, esa economía que está totalmente deteriorada, sin llegar a un estadio que requiera la apertura de una quiebra, lo que tenemos que hacer es reorganizarla. ¿tá? Por eso los autores más modernos hablan de concurso o proceso reorganizativo. Y a modo de verdad, porque lo van a ir viendo en la práctica, la verdad es que muchos concursos no previenen absolutamente nada. Es decir, procuran prevenir la quiebra, pero como es un proceso netamente voluntario del acreedor, es decir, yo no puedo obligar a mi acreedor a que se presente en concurso preventivo. ¿tá? Yo sí le puedo pedir a mi acreedor la quiebra. Cuando veamos quiebra, vamos a ver que la quiebra se inicia voluntariamente o necesariamente. Yo puedo pedir mi propia quiebra o puede venir un acreedor a pedírmela. Y acá ya estamos absolutamente muertos prácticamente, salvo que esa quiebra nosotros podamos revertirla hacia un concurso preventivo, instituto que existe en la ley. Está dentro de la parte de los recursos. Ahora, el concurso preventivo, si yo no pido mi propio concurso preventivo, no puede venir un acreedor a presentarse judicialmente y decirle, señor juez, mire, fulano de tal o tal sociedad se encuentra en cesación de pagos o en un estadio anterior, que son dificultades económico-financieras de carácter general, que es como un estadio anterior a la cesación de pagos, y es un presupuesto que me va a permitir abrir un acuerdo preventivo extrajudicial. ¿Alguien hizo una pregunta o hay algún niño? ¿Alguien hizo una pregunta? No, creo que se abrió un micrófono, profe, nada más. Bueno, fue una voz de niño o niña, así que, bueno, les decía entonces, el concurso preventivo, al ser un proceso netamente voluntario, de inicio voluntario, lo que suele suceder es que los concursados, o los pretensos concursados, o futuros concursados, tardan mucho en iniciar el concurso preventivo. Por esto de que lo que les decía el titular de afrontar los pagos con medios regulares o irregulares. Entonces, ¿qué les va a pasar a ustedes o qué verán si trabajan en un estudio, si se dedican a esto o si lo ven desde tribunales? Es que, pero sobre todo lo van a ver si practican esta rama del derecho, es que cuando viene muchas veces el cliente a consultar, ya se encuentran en dificultades económico-financieras. Podríamos decir que ya está en cesación de pagos. Para ese momento ya viene mal vendiendo algunos bienes, ha cedido alguna que otra facturación para poder pagar, empieza a hacer una bicicleta con los cheques, empieza a pagar con cheques en vez de a 30 días o cheque a la vista, empieza a pagar con un cheque a 120. Entonces se empieza a notar un diferimiento en los pagos y distintas maniobras tendientes a poder afrontar pagos para cuya economía no está preparado. ¿tá? Entonces, como le decía el titular, primero vendió el auto, vendió la bicicleta, vendió alguna joya. Viene al estudio, hace la primera consulta, o al estudio de quien sea, o habla con algún profesional, y no se decide por el concurso, porque todavía es una especie de estigma que hay sobre la gente, es decir, estoy concursado, ni hablar si quebré. También el titular les habló de que hubo muchas personas que se han suicidado por esto. Y les dio el ejemplo más paradigmático que es Favaloro. Y ahí para abajo, muchísimos otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando finalmente el cliente, estamos hablando de persona humana o persona jurídica de existencia ideal, cuando se decide a iniciar, a abrir el concurso, a presentarse en concurso, ¿qué pasa? Ya es que Eso es tarde. es tarde. Claro. Exactamente. Eso también es por lo que, perdón, eso Sí, es dale. también por lo que decía el titular, que en la ley no se prevé que cuando yo ya estoy viendo que estoy derrapando un poquito, me presente anticipadamente a concurso. Exactamente. Esa es la gran crítica que hay con respecto a el instituto, es que en realidad de preventivo muchas veces no tiene nada.
Porque cuando alguien alerta de que ese sujeto está ya en dificultades económicas, el acreedor no tiene una forma de combinarlo a presentarse en concurso. Directamente le queda esperar y una vez que su crédito esté incumplido, perseguir el cobro del crédito coactivamente con el pedido de quiebra. Yo les voy tirando distintas ideas que con el correr de la clase se van ocurriendo, pero cuando a ustedes les toque defender a un cliente, les toque ir a cobrar un crédito, lo van a ir a ver ustedes y decir, che, mirá, fulano de tal o tal sociedad me pagó con un cheque y nunca lo pude cobrar porque está rechazado por falta de fondos o por lo que fuera. Obviamente iniciamos con un llamadito, mandamos un mail, hacemos algún acercamiento, pero ¿cómo termina esto? Casi ciertamente con el envío de una hermosísima carta documento. En la carta documento nosotros lo que hacemos es intimar al pago del crédito en determinado plazo, bajo apercibimiento de iniciar las acciones que por derecho correspondan, frase totalmente hecha, que tenemos pegada en la heladera, absolutamente nosotros, porque la aprendemos desde primer año, iniciar las acciones civiles y o penales que por derecho correspondan, porque librar un cheque sin fondo es un delito penal, un cheque de pago diferido, no un cheque a la vista. Entonces, además de intimarlo en ese sentido, lo que vamos a decir es que ese incumplimiento será tomado como un hecho revelador de la cesación de pagos, artículo 79 del Código, de la ley, y como tal nos habilitará a pedir la quiebra. ¿Qué les quiero decir con esto? Ese concurso preventivo iniciado tarde, lo más probable es que fracase. ¿Por qué? Porque esa hacienda empresaria, esa empresa, después de tanto tiempo de estar recurriendo a medios irregulares de pago, llega un momento que se termina, es decir, el crédito en el banco se terminó el crédito en la cueva, porque cuando el banco ya no me presta más, me voy al prestamista, el prestamista me cobra unos intereses que me rompen al medio, ya le pedí a mi familia, me peleé con el suegro, me peleé con mi mamá, me peleé con mi papá, porque todos me prestaban plata, con los amigos. Entonces, cuando ya todo eso se agotó, la única que queda es la quiebra. Y si estoy transitando un concurso preventivo, ¿qué le voy a ofrecer a mis acreedores si no puedo pagar absolutamente nada? Entonces, o les voy a ofrecer algo ficticio que sé que no puedo pagar, y esa propuesta de acuerdo la voy a incumplir más temprano que tarde, o directamente voy a pedir mi propia quiebra. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que el concurso preventivo muchas veces, y en una generalidad, de preventivo no tiene nada. Ahora, si ese concurso camina y lo viabilizamos judicialmente, ya no hablamos de concurso preventivo, sino que modernamente hablamos de concurso o de proceso reorganizativo, ¿sí? Reorganizamos los factores de producción, los maximizamos, los potenciamos para poder hacer una propuesta de acuerdo viable y terminar de pagar todo el pasivo. ¿Tá? De esto ya les habló el titular. Yo también les hablé en la clase anterior, si estábamos en un, si esto es digamos, un proceso de corte público o de corte privado en base a las facultades que tiene el juez y que tienen los acreedores. Bueno, no quiero volver sobre esto para no perder demasiado tiempo. Ahora, sea como fuere la cuestión, estamos hablando de un proceso universal. También les habló de esto el titular, lo vamos a tocar un poquito ahora. Él también les dijo, esa parte la escuché, me estuve escuchándolo de a ratitos. Estos son procesos universales junto con la sucesión, porque ni más ni menos que lo que incorporan o lo que abarcan es la totalidad de los bienes del deudor y la totalidad de los créditos. Es decir, la totalidad del patrimonio que se compone en definitiva de activo y pasivo. ¿Tá? Contablemente decimos que la ecuación contable es activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Pero en definitiva el patrimonio neto que tengo son mis créditos menos mis deudas. Y de eso me va a salir si tengo un patrimonio neto positivo o negativo. Si tengo más créditos que deudas, tendré patrimonio neto positivo. Si tengo más deudas que créditos, tendré patrimonio neto negativo. Ahora, como es un proceso universal, abarca la totalidad de los bienes del deudor. Así que, ¿hasta acá se escucha bien? ¿No se corta la clase? No, ¿Tá? perfecto. No ¿Venimos se mejor que corta. el Muy titular? bien. Sí. Bien. Mejor en conectividad, no en contenidos, así que no me ofendo.
Este principio de universalidad, que ustedes se van a cansar de leerlo, por lo menos en estas primeras bolillas, van a ver que tiene dos caras, ¿sí? Es un principio bifronte. Hablamos por un lado de universalidad en sentido objetivo, que es o que abarca la totalidad de los bienes del deudor. Por eso hablamos en sentido objetivo. La universalidad en sentido objetivo implica que el proceso abarca la totalidad de los bienes. O reformulado, abierto el concurso de la quiebra, todos los bienes quedan sometidos a la acción del proceso. ¿Sí? Ahora, este principio tiene una contracara subjetiva. Y hablamos de universalidad en sentido subjetivo o principio de colectividad de acreedores. Reitero, universalidad en sentido subjetivo o colectividad de acreedores, que es otro principio que ustedes van a leer en estas primeras bolillas. Son los principios generales sobre los que se cimienta el proceso concursal, los procesos concursales. Entonces, como concurso que dijimos que esto es, sea concurso preventivo o concurso liquidativo, todos los acreedores van a concurrir a verificar sus créditos. ¿Hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, colectividad de acreedores, todos los acreedores. La pregunta es, ¿todos los acreedores tienen que presentarse a verificar sus créditos? ¿O temporalmente habrá algunos que no? Y esto también lo vamos a leer un montón y cuando analicemos el artículo 32 de la ley de verificación de créditos lo vamos a ver más detenidamente. Los acreedores que se presentan a verificar el crédito son aquellos de causa o título anterior a la presentación en concurso o presentación del pedido de quiebra. Repito, ¿cuáles son los acreedores que están llamados a participar de el concurso preventivo a la quiebra? Son todos aquellos acreedores que sean de causa o título anterior a la presentación en concurso o presentación de la quiebra. Nicolás, una pregunta. A esto Sí. además tenemos que sumar el análisis de ver si la obligación ya es exigible o no. Perdón, se te cortó un poco. Repetime, por favor. Todos los acreedores anteriores. Sí. Y además tenemos que ver si la obligación es exigible o no, ¿verdad? Exactamente. Tiene que O ser eso no... tiene que ser obligación exigible. Es decir, el crédito o la obligación donde se instrumentó ese crédito tiene que estar vencida. Porque si bien yo pude haber contratado con ese deudor antes de la presentación en concurso, si el título por el cual instrumentamos ese crédito todavía no venció, porque es una obligación que vence a un año hacia adelante, yo no voy a ser un acreedor con crédito líquido y exigible. Esto lo vieron recién con el titular. Por lo menos una parte vi que de esto habían hablado. O sea, Claro. para hablarlo en términos más terrícolas, si la obligación no está vencida, no vas a tener que ir a verificar. ¿Está? Bien. Gracias. De nada. Ahora, después vamos a seguir con el principio de colectividad. Vuelvo a la universalidad para no ir alterando mucho el programa. Entonces, el programa habla de universalidad y significación del concepto, el contenido. La significación entonces implica que al ser un proceso de corte universal, abarca toda la totalidad de los bienes que tenga ese deudor. Ahora, ustedes cuando lean van a ver que hay algunos bienes que por el artículo 108 de la ley de concursos están excluidos de el proceso. El bien de familia o los que utilizan para el Exactamente. trabajo, los bienes muebles. Exactamente. Después, cuando veamos específicamente el 108, vamos a ver que
cuáles son los que están excluidos, pero el más paradigmático es el bien de familia. Por eso siempre se recomienda que la vivienda única, familiar y demás, lo primero que se haga es constituirla como bien de familia, porque de las deudas desde la constitución como bien de familia hacia adelante, esa vivienda no va a poder ser ejecutada. ¿Bien? Entonces, este es el ejemplo quizás más claro de lo que es un bien excluido de la quiebra y por ende de la acción de los acreedores. Patrimonialmente, entonces, hablando, abarcamos la totalidad de los bienes, salvo las exclusiones legales, que son las del artículo 108. ¿Está? El fundamento, nuevamente, de esto es que, otra frase que ustedes ya vienen leyendo, que ya venimos grabando desde los primeros años de la carrera, es que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Y siendo el patrimonio un atributo de la personalidad, como el nombre, el domicilio, siendo único el patrimonio que tengo, en consecuencia, único debe ser el procedimiento sobre este. ¿Soy claro? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, ¿qué es lo que nos puede pasar en la práctica con respecto a esto? Perdón, iba a preguntar. Sí, decime. Un único proceso por patrimonio, no podés tener más de un proceso. Exactamente, Sí. yo no puedo tener dos concursos o dos quiebras abiertos simultáneamente sobre mi patrimonio. Lo que sí puedo tener abierto es un concurso preventivo o quiebra y una sucesión simultáneamente, porque el patrimonio del causante es sujeto concursable. ¿Se entiende? Con lo Sí. cual yo puedo tener corriendo simultáneamente la sucesión del causante y a su vez puedo concursar el patrimonio de ese causante en tanto y en cuanto se mantenga el beneficio de inventario, se mantenga la separación de bienes. ¿Tá? Ustedes saben que la sucesión se presume aceptada bajo beneficio de inventario. Entonces, en tanto y en cuanto no haya confusión de patrimonios entre el causante y sus herederos, yo ese patrimonio del causante lo puedo concursar. Con lo cual ahí yo tendría coetáneamente sobre un mismo patrimonio dos procesos universales abiertos. Ahora, obviamente que como los dos en algún momento se van a tocar, la ley y la doctrina se han encargado de deslindar cuáles son las competencias de cada uno de los jueces. Entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿qué les parece que va a suceder en la sucesión con los bienes y demás? ¿Y qué les parece que va a suceder en el concurso preventivo o en la quiebra? La pregunta es, tenemos los dos abiertos. ¿La sucesión hasta dónde les parece que va a continuar? ¿Hasta qué punto? ¿Ya todos vieron Familia y Sucesiones? Perdón, arranquemos por el principio. Sí. Bueno, Sí, algunos no. sucesiones lo Yo ahí estamos con cursando ahora. Están ahí, bueno. Lo que va a suceder, pues tampoco los quiero complicar demasiado con esto, es que en el sucesorio se va a dictar la declaratoria de herederos, que es el acto jurídico, exactamente, Juan, se va a dictar la declaratoria de herederos para que el juez designe quiénes son los que suceden al causante en los bienes. Ahora, lo que no se va a hacer en la sucesión es tomar medidas relativas a los bienes. No se va a poder disponer de los bienes en la sucesión, porque eso va a ser una competencia del juez concursal. ¿Tá? O sea que el fuero de atracción hasta acá llega. O sea, serían los únicos dos, o sea, estos dos procesos universales que no Sí, se cumple el fuero de atracción de justamente estos dos no, procesos. no. Digamos, esto fue un tema que se ha escrito mucho, lo van a leer, o se ha escrito mucho, se ha escrito porque es, bueno, siendo el foro de atracción, cuyo punto está en el programa ahora para verlo, el foro de atracción es uno de los principios también sobre los que se basa el sistema concursal. ¿Tá? Es decir, conocimiento por parte del juez del concurso de la quiebra de todos los juicios de contenido patrimonial. Entonces, si yo tengo dos procedimientos universales que tienen las mismas características, la pregunta era, bueno, ¿ante qué juez radicamos la totalidad de los procesos? ¿Ante el juez del concurso o ante el juez de la sucesión? Porque en la sucesión pasa lo mismo. Ese juez de la sucesión va a tener que entender en la totalidad de los juicios contra el muerto, ¿sí? Contra el causante.
Entonces, ¿cuál era el que prevalecía? ¿Prevalecía el juez del concurso o prevalecía el juez del sucesorio? La verdad es que hay distintas posturas, o hubo distintas posturas, y si esta situación se llegara a dar, porque también no es una situación que se vea todos los días, pero puede suceder, lo que sucede es que en el juez del sucesorio se va a dictar la declaratoria de herederos y hasta ahí vamos a llegar, y todos los juicios de contenido patrimonial se van a tener que ventilar ante el juez del concurso preventivo. Este hermoso principio general, que es el foro de atracción, con el correr de las reformas legislativas que ha sufrido la ley de concursos y quiebras, se ha desdibujado. A punto tal de que hoy el foro de atracción casi es la excepción y no la regla. ¿Está? Ahora les voy a explicar por qué. Pero quedémonos que el espíritu es que, por efecto del foro de atracción, todos los juicios de contenido patrimonial, ahora vamos a ver bien qué quiere decir eso, aunque ya se lo imaginan, van a tener que radicarse y ventilarse ante el juez del concurso preventivo, justamente por efecto de la universalidad. ¿Bien? Y este principio de la universalidad está dentro de, espérenme un segundito, yo estoy con la compu, así que lo voy a buscar acá. ¿Tienen todos la ley a mano, más o menos? Fíjense que el artículo primero de la ley de concursos, el segundo párrafo, ya les habla de universalidad. Y les dice que el concurso produce sus efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, salvo las exclusiones legalmente establecidas respecto de bienes determinados. Cuando dice eso, hace referencia especialmente al artículo 108 de esta propia ley. ¿Tá? Pero el principio general es que abarca la totalidad del patrimonio. Por eso les digo, este principio tiene consagración expresa dentro de la propia ley de concursos. ¿Tá? Espérenme que vuelvo al programa. Ahora, ¿cuáles son los efectos o qué implica procesalmente hablando este principio de universalidad? Bueno, lo que implica es que procesalmente, como les decía, todos esos juicios que tengan contenido patrimonial tienen que radicarse ante el juez de la quiebra o del concurso. Cuando ahora hablemos de concurso o quiebra, vamos a hablar indistintamente. ¿Está? Por eso uno hablando por ir rápido habla de quiebra, estamos hablando del proceso concursal. Los principios de uno y otro son exactamente los mismos. ¿Está? La diferencia es que uno liquida y el otro reorganiza. Pero si ven que yo utilizo el término indistintamente, estamos hablando de lo mismo. ¿Está? En principio, en cuanto a los principios. Ahora, procesalmente hablando, vamos a un tema un chiquitín más tedioso, si se quiere. No porque el resto sea una joda, pero vamos un poco más técnico. Ley de concursos y quiebras, que ya tienen que tener todos a mano. Ley de alcance nacional o provincial. Nacional. Bien, yo les pregunto, si fuese una ley nacional, ¿quién tendría que aplicarla? En principio. Fuero nacional. Si fuese así, tendría que aplicarla fuero nacional o también justicia federal, porque es una ley federal que aplica para todo el territorio. ¿Tá? Ahora, esta es una ley que, procesalmente hablando, vamos a tener competencia en razón de el territorio y en razón de la materia. ¿Sí? Esta ley tenemos que ver quién la aplica. Los jueces de qué jurisdicción y cuál es su competencia, qué tipo de jueces la aplican. Entonces, todo esto de universalidad, colectividad, divino, ¿a dónde lo llevamos? ¿A qué fuero lo vamos a llevar? Foro nacional, foro provincial, foro civil y comercial, laboral, foro especializado, etc. Bueno, en principio, es una ley nacional, pero su competencia en razón del territorio es provincial. Es decir, los jueces que se van a encargar de aplicar esta ley de concursos y quiebras son jueces provinciales. La nación delegó en cada provincia la aplicación de esta ley. Por eso, si ustedes se van a presentar a un cliente en concurso o en quiebra, lo van a hacer, si estamos acá en La Plata, 13, esquina 48, 47 y 48, justicia en lo civil y comercial. ¿Está bien?
porque la competencia en razón del territorio es provincial. Y en razón de la materia, ¿hasta acá me siguen? Si voy muy rápido me dicen, hago un esfuerzo enorme por hablar lento. No suelo ser así. Entonces, la competencia en razón del territorio es provincial, ley nacional que se aplica provincialmente a cada jurisdicción. Ahora, la competencia en razón de la materia en nuestra provincia de Buenos Aires es civil y comercial, el fuero civil y comercial. ¿Qué pasa si nos vamos a la justicia de Capital Federal? ¿Qué les parece? ¿Cómo está organizada la justicia en Capital Federal? Tiene separado, sería comercial. Exactamente. Y es justicia nacional en lo comercial. Esa división de fueros, obviamente que tiene una ventaja enorme porque hace que los jueces sean más especializados. ¿Cuál es el problemita que podemos tener nosotros acá en provincia con este mix de competencias que hace que un juez o un secretario en el mismo día tengan que despachar una insanía, tengan que despachar una sucesión, tengan que despachar un incumplimiento contractual y tengan que despachar la presentación en concurso de una multinacional? Imagínense el quilombo que eso implica dentro de un juzgado de la cantidad de competencias que tiene. Ahora, teniendo foros especializados, hacen que la competencia sea más específica y esto último, en última instancia, se traduzca en menos sorpresas al momento de obtener los despachos judiciales. ¿Tá? Se van a encontrar seguramente ustedes a lo largo de la profesión, si la ejercen, con que algunos juzgados a veces no despachan cosas que son demasiado lógicas en algunos procesos. ¿Tá? ¿Qué suele suceder en los juzgados? Siempre, en general, hay un funcionario, un secretario, un auxiliar letrado que está, en la materia nuestra por lo menos, está encargado exclusivamente de despachar los concursos y las quiebras. ¿Tá? Pero si no, si esto no sucediera, se pueden encontrar con alguna sorpresa. Lo mismo pasa en materia societaria, cuando tenemos que iniciar una acción de nulidad de decisión asamblearia o una división de sociedad. Nos podemos encontrar con que por el desconocimiento quizás que hay a veces, por la poca experticia, nos encontramos con algún martes 13. Pero volviendo, la competencia en razón de la materia está dada por, en nuestra provincia, justicia en lo civil y comercial. Ahora, ¿qué pasa en otras provincias? Porque no todas las provincias tienen la materia civil y comercial unificada, como ya vemos en Capital Federal. Hay otras provincias que tienen foros especializados, más todavía. Por ejemplo, en Mendoza Y en Córdoba. Córdoba tenemos la justicia en lo concursal, juzgados concursales, juzgados de primera instancia en lo concursal. En otras provincias, por ejemplo en San Juan, donde podemos tener actividad minera, tenemos juzgados de minería. Ahora, esos juzgados ya a veces son contencioso administrativo de minería civil, comercial y laboral. Tienen como 75 competencias distintas, no todas agrupadas en una. Pero algunas provincias, insisto, como puede ser Córdoba, como puede ser Mendoza, tienen el fuero especializado de justicia en lo concursal. ¿Sí? Obviamente para esto es mucho mejor porque se despacha con otro ojo desde el juzgado. Finalmente, o a modo de resumen, competencia en razón del territorio son los juzgados provinciales. Cada provincia aplica la ley. Y en razón de la materia, cada jurisdicción la aplicará según como tenga dividida la competencia en la justicia. ¿Tá? En nuestra provincia, justicia en lo civil y comercial. Bien. Ahora, ¿qué es esto del foro de atracción? Viene en el programa en lo que es procesalmente. En la parte procesal hablamos de territorialidad, hablamos de competencia y hablamos de foro de atracción. Primero, ¿el titular les habló de quién es el juez competente en razón del domicilio? No, todavía no, ¿no? ¿Te los comentó? No, no. Porque todavía no vimos jurisdicción. Bueno, igual esto que les estoy hablando lo van a ver la bolilla que viene también con Fer. Así que no me voy a ir demasiado. Estábamos hablando recién de lo que implica el foro de atracción. Esperen que voy a cerrar acá.
¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Esperen un chiquitín. Acá está. Si ustedes amablemente tienen la ley a mano y se van al artículo 21, ¿tienen la ley? ¿Sí? Sí, Sí, Yo la como que para, sí, tengo. sí. para ubicarse. Fíjense que el artículo 21 les dice juicios contra el concursado. La apertura del concurso produce a partir de la publicación de dictos, que ustedes ya vieron con el titular, que implica la traba de la litis, y a partir de entonces empiezan a producir los efectos, la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación, esto es lo que yo les dije recién, y su radicación en el juzgado del concurso. Es decir, que el foro de atracción está materializado, este principio que inspira el proceso concursal, es uno de los principios rectores del proceso concursal, de los procesos concursales como tal, concurso y quiebra. El foro de atracción está traducido en el artículo 21 de la ley, que lo que dice es que a partir de la publicación de dictos, y ahí ustedes hagan un asterisco, a partir de la última publicación de dictos, porque la litis se entiende trabada cuando finaliza la publicación de dictos, no cuando la empiezo, ¿está? Eso es un dato importante. Entonces, a partir de del día siguiente a la última publicación de dictos, por efecto del artículo 21, todos los juicios de contenido patrimonial deberían, y digo deberían, noten que digo deberían, deberían radicarse ante el juez de concurso de la quiebra. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entiende lo que digo? Si no soy claro, me levantan la mano, me preguntan, no tengo ningún problema. Esta parte la vamos a tratar de siempre ir repitiendo todas las veces sea necesaria, pero esta parte general más todavía, ¿sí? Entonces, juicios de contenido patrimonial. Después, cuando veamos artículo 21 específicamente, más adelante lo vamos a desarrollar con más especificidad. Pero fíjense que dice contenido patrimonial, es decir, los juicios que no tengan contenido patrimonial, por lógica contraposición, no van a ser atraídos. Por ejemplo, una acción de filiación, como ejemplo paradigmático, no lo voy a llevar al juzgado de concurso de la quiebra, porque no tiene nada que ver. Ahora, sí tendrá que ver en algún momento si esa acción de filiación da resultado positivo y ese niño o niña resulta ser hijo o hija del concursado fallido, obviamente que va a tener un resultado. Si no, preguntémosle a Maradona, que en paz descanse, que tiene algunas acciones de filiación corriendo en distintos juzgados, en esta jurisdicción. Entonces, cuando se resuelvan, acá hubo un chico en La Plata que creo que de Santiago Lara que fue negativo en principio, el de una chica más también creo, pero bueno, son juicios que en principio no tienen contenido patrimonial porque buscan otra cosa, pero que en última instancia sí se van a traducir en una cuestión patrimonial porque ese heredero va a concurrir ese heredero, o esa persona va a concurrir al concurso o a la quiebra. ¿Tá? En el caso de Maradona estamos hablando de herederos porque falleció. Ahora, el foro de atracción, vuelvo, lo que implica es radicar dentro de ese juzgado donde está tramitando el concurso de la quiebra todos los juicios de contenido patrimonial. Bien, les pregunto, ¿para qué? ¿Cuál es la razón lógica que tiene esta disposición, este principio? ¿Por qué les parece? Para mí, por la concurrencia de los acreedores. A ver. Por una cuestión de celeridad, podría ser. La celeridad es uno de los argumentos, sí. ¿Qué más? Y Para porque que se no va haya- Perdón. No, iba a decir que para que no haya sentencias contradictorias respecto También. de los mismos bienes. Sí, Agustina, es así también. Es justamente para evitar que distintos jueces, actuando en distintos procesos, tomen decisiones sobre bienes que en última instancia van a afectar a quién o a quiénes. A los acreedores. A los acreedores. Y si hablamos de acreedores en general, hablamos de la masa. ¿Sí? Este concepto que decimos la masa, que nos podemos imaginar como una masa de pizza, ¿no? Que da vueltas por el proceso, es una masa o colectividad de acreedores. En algún momento se habló de si la masa tiene personalidad jurídica, si no tiene, etc. No tiene personalidad jurídica, la masa de acreedores, pero ciertamente que la identificamos como una unidad. ¿Ah? Es un concepto ideal donde que lo agrupamos todos los acreedores dentro de un ente ideal, supongamos que es la masa de acreedores. Entonces, no sería lógico que este proceso de corte universal, que implica abarcar todos los bienes y a todos los acreedores, tenga
distintos juicios corriendo por distintos juzgados donde a un juez se le puede ocurrir despachar la ejecución de un determinado bien en favor de un acreedor determinado, violando de esa manera otro principio rector fundamental del proceso, ¿cuál? Valga la redundancia. Si yo ejecuto un bien en un proceso, teniendo un juicio universal abierto, teniendo una quiebra, un concurso abierto, y yo ejecuto un bien para pagarle a un acreedor, que es un acreedor concursal igual que el resto, ¿qué principio voy a estar violando? La igualdad Principio de de los igualdad. acreedores. Exactamente. El principio de igualdad de los acreedores, o pars condicio creditorum, o pars omnium condicio creditorum, como ustedes lo lean. Entonces, la finalidad que tiene es que sea un solo juez el que entienda en todos los procesos donde, siendo de contenido patrimonial y pudiendo afectar la igualdad de los acreedores, no se tomen decisiones que puedan violar el principio. ¿Bien? Ahora, como yo les decía, hasta acá todo muy lindo, porque hasta acá venimos como una especie de cuentito. Venimos diciendo, se abre el concurso, se abre la quiebra, tenemos un solo juez, vamos a traer todos los juicios acá, al concurso de la quiebra, todo divino, y el mismo juez va a entender en todo. ¿Saben qué? Mantecol. No funciona de esa manera. Iba a decir las pelotas, pero iba a quedar mal. Entonces, no funciona así porque en la realidad este artículo 21 sufrió tantas modificaciones, la última de la 26.086 en el año 2006, que lo que hicieron fue terminar por desdibujar el instituto. Y esa regla se terminó haciendo excepción. ¿Tá? No me quiero adelantar porque si entramos a desarrollar el artículo 21 los voy a confundir, pero al día de hoy los únicos juicios que sí o sí tienen obligación de atraerse al juzgado del concurso de la quiebra son los juicios ejecutivos. Y no los juicios donde se ejecuten garantías reales, ni siquiera, sino los juicios ejecutivos. ¿Qué juicio ejecutivo conocen ustedes? Quienes no tienen procesal 2, piensen un poco más o imaginen, pero se imaginan todos que estamos hablando de la ejecución de títulos valores, ejecución de un cheque, ejecución de un pagaré, ejecución de una sentencia, ¿tá? De un laudo arbitral. Ahora, estos son los únicos que van a tener que estar atraídos al concurso de la quiebra. Aquellos juicios donde se estén ventilando ejecuciones de garantías reales, prenda o hipoteca, no tienen obligación de ser radicados ante el juez del concurso. ¿Me siguen? ¿Sí? Profesor, Sí. yo ahora estoy en sucesiones justo y estaba estudiando lo del el foro de atracción y Sí. que funciona o se aplica nada más que en la faz pasiva. ¿Acá funciona igual? O sea, si el fallido o el concursado es actor en una causa, ¿también la trae o no? No. Ahí vamos a ver que hay opciones. La ley le da opciones para ver a dónde va a continuar. Lo que pasa es que en el concurso, acá tenemos que dividir si es concurso o quiebra, porque si es concurso, el concursado no pierde la legitimación procesal. Primero, no pierde la legitimación para actuar sobre sus bienes y por ende no pierde la legitimación procesal para actuar en defensa de su patrimonio. ¿Está? En la quiebra la pierde y pasa a serlo el síndico. Pero en principio, si es un juicio ejecutivo, si fuera un juicio ejecutivo, sí, tendrá que hacerlo. ¿Sí? Si es un juicio de conocimiento, por ejemplo, un daños y perjuicios, no. ¿Bien? ¿Por qué? Porque por el mismo faz activa o faz pasiva. Si él gana ese juicio, pensalo de esta manera, si el concursado que es actor en un juicio gana el ejecutivo y logra cobrar, ¿qué pasa? ¿Qué debería pasar con ese dinero? ¿Qué debería pasar? Incorporarse al proceso. Incorporarse al proceso. Entonces, ahí te das cuenta que siendo en procesos en la fase activa o fase pasiva, depende si es actor o demandado, el efecto va a terminar siendo igual, sea que ingresen bienes al patrimonio o dinero o que se vayan del patrimonio, puede llegar a afectar a la igualdad de los acreedores. Así que con relación a la atracción de los juicios es lo mismo, ¿sí? Pero igual no me quiero terminar de adelantar demasiado porque si no me voy mucho más adelante a la ley y no es la idea. Sí quiero que sepan que uno de los principios rectores es el del foro de atracción, que lo que implica es esto que les decía, que un mismo juez entienda en todos los juicios de contenido patrimonial, primero para evitar sentencias contradictorias, para evitar que un juez
tome una medida sobre un bien y eso termine afectando a la masa. Y también, como lo dijo alguien de ustedes, no me acuerdo si fue Agustín o quién, por una cuestión de celeridad. ¿tá? Porque otro de los principios que tenemos acá es la celeridad. Lo que busca, esto yo sí se los comenté en la clase anterior, lo que se busca en la ley, lo que se busca en este proceso es que termine lo antes posible. En materia de quiebra, ya estamos hablando de un disparate absoluto porque la ley dice que tiene que terminar en 4 meses. Un dilate. O sea, nunca jamás una quiebra terminó en 4 meses, debe haber una en la historia del mundo. Claramente no fue en Argentina. Entonces, en materia de quiebra lo que busca es liquidar los bienes con la mayor celeridad posible, y en el concurso lo que se busca es terminar con ese estado de crisis con la mayor celeridad posible. Es buscar reorganizar ese patrimonio lo más rápido posible para poder seguir funcionando saneadamente, ¿sí? O sanamente. Entonces, el principio de celeridad también está acá, porque si el mismo juez es el que toma decisiones sobre todos los procesos, se entiende que va a ser más rápido y va a ser más efectivo. ¿Está? ¿Se entiende esto que les estoy diciendo? ¿Quieren que repita algo? ¿No? No, se ¿Sí? entiende. ¿No? ¿Voy muy rápido? ¿No? ¿Están cansados? ¿No? Va bien, ¿eh? No, Vamos profe, bien. se entiende. Estamos No, mal, va pero bien, se vamos bien, entiende, se dicen. entiende. Bien, bueno. ¿Quieren hacer? Estamos cansados, pero se entiende. Estamos cansados, pero bien. Sí, estamos de estamos acuerdo. Bueno, cansados. les doy las caras. ¿Quieren hacer 5 o 10 minutos y seguimos? ¿Sí? Sí. Sí, por Bien, bueno, Genial. ahora seguimos. Descansen.
Volví. ¿Estamos? Casi dormidos, profe. No se me duerma, no se me duerma. Bueno, no podemos hacer recreo entonces. Vamos a desistir del recreo. Lo que pasa es que considero que es necesario para no tronarse demasiado. Pero bueno. Bueno, seguimos entonces. Voy a retomarles en colectividad. Primero, ahí estábamos hablando en el grupo de la cátedra, de la comisión. No sé si les avisaron que la página nuestra, Comercial 2 UNLP, que tenemos de la cátedra, la rehabilitamos. Sí, el día gris no ayuda, claramente no ayuda. Va a estar toda la semana así, Bárbara, así que acostumbrate. Va a estar feo. No sé si se les los dijo el titular o Fer o alguien que haya tomado la palabra, les dijo que la página nuestra está rehabilitada. Si No, no no, es yo cuando así, la probé no estaba funcionando, bueno, pero la probé la semana pasada. bien, ahí Fer, que es el que maneja las redes, junto con Aldi, dijo que había un problema porque pasó un tiempito sin usarla y no reconocía la clave, pero ya la rehabilitó, así que la página nuestra, que es www.comercial2unlp.com.ar, está rehabilitada y ahí tienen jurisprudencia, doctrina, dividido por materia, por concursos y por títulos, así que ahí van a encontrar un montón de los temas que venimos hablando. Tuvimos alguna consulta en torno de la bibliografía y, bueno, la verdad es que a veces es complicado para ustedes, nos ha pasado a todos, conseguir toda la doctrina que se les pretende dar. Ciertamente que lo que más fácil tienen para conseguir es Ruy León, la ley comentada, la verdecita, o si la fotocopian, no es muy grande tampoco, y Rivera. Solo con Ruy León podés zafar la materia y sí, la verdad es que sí, pero es corta. Algunos artículos son muy importantes y tiene desarrollado 3 párrafos. Entonces, procuren tener algo a mano que sea más completo, Rivera o algún otro autor. Yo les había dicho que lo más actualizado quizás era Rivera, Reutemann, Vito, lo que son los 3 autores de la 24522, de la ley de la última ley madre que tenemos, que la verdad que tienen obras muy piolas, que no son extremadamente largas y tienen todo. Si no consiguen eso, bueno, con Rivera y con Ruy León les va a alcanzar. Cualquier otro tema que le falte o que esté muy actualizado o que esté desactualizado en esos libros, pueden buscarlo en internet, ¿sí? Son temas que donde ustedes googlean les va a salir un montón de artículos. ¿Bien? Bien, dicho eso, vuelvo con la bolilla. La segunda parte les habla de colectividad de acreedores, esto ya les había hablado, cuál es el concepto, cuál es la organización en la ley, es un principio que está plasmado dentro de la ley, y el propio programa les habla de acreedores concursales y acreedores concurrentes. ¿Cuál es la diferencia entre un acreedor concursal y un acreedor concurrente? Que parecería que son conceptos similares. La diferencia es que acreedores concursales serán todos aquellos acreedores por título causa anterior a la presentación en concurso o presentación en quiebra. ¿Está? Hasta acá estamos. Entonces, ¿quiénes serán acreedores concurrentes? Los acreedores concurrentes serán todos aquellos acreedores concursales que concurran a verificar su crédito al concurso. Es decir, de los acreedores por causa o título anterior al concurso, todos son concurrentes. Perdón, todos son concursales. Porque están llamados a, reitero, todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación en concurso o en quiebra son acreedores concursales. ¿Por qué? Porque están llamados a verificar su crédito. La pregunta es, ¿verificar mi crédito en un concurso o en una quiebra es una obligación o es una carga? Es una ¿Qué les carga. parece? Una carga. Es una carga. La ley no me obliga a hacerlo y tampoco me da una sanción si no lo hago. No me da una sanción pecuniaria, mucho menos privativa de la libertad, ni administrativa, ni nada. ¿Qué es lo que pasa si no concurro a verificar mi crédito? No me puedo Escribís. beneficiar del Sí, concurso. me jodo. Derecho a... Básicamente me jodo
porque Ay, no voy a dije poder me participar y jodo, no voy a cobrar pero mi crédito. Así me que dio te jodés vergüenza. si no vas a verificar el crédito. Para hablar, para que se entienda. Siendo carga es un imperativo del propio interés. Si a vos no te interesa, bueno, no cobrarás el crédito. Ahora, si si siendo acreedor concursal te presentás a verificar el crédito, pasarás a ser acreedor concurrente, porque concurriste al concurso. Reitero, concurso barra quiebra. ¿Tá? Esto parece un juego de palabras. Entonces, todos los acreedores son concursales, mientras sean de causa o título anterior, y en la medida que concurran a verificar su crédito, en los términos del artículo 32 de la ley, que nos vamos a cansar de verlo, serán acreedores concurrentes. Profe, Después, sí, una consulta. Entonces, verificar el crédito sería ingresar al proceso. exactamente. La forma de ingresar al proceso como acreedor es a través de la verificación de créditos, ¿sí? Claro, gracias. Tampoco me quiero extender demasiado porque todavía no lo vimos, pero hay otra forma de ingreso al concurso sin necesidad de que el acreedor verifique, ¿tá? Como instituto de verificación de crédito. Pero lo vamos a ver más adelante. Como idea general, la forma que tienen los acreedores concursales de ingresar al proceso es a través de la verificación. Tenés que ir a la oficina del síndico, llevar la prueba de tu crédito, cumplir con una serie de requisitos que te da la ley. Pero vos, en última instancia, como acreedor, para ser admitido, ¿qué vas a necesitar? Porque el solo hecho de ir y presentarse y verificar no implica que vas a participar del proceso. ¿Qué se necesita con posterioridad a eso? Tener una deuda, un crédito, digamos, exigible. Tenés una deuda y un crédito en tanto que sos acreedor concursal, ¿sí? Líquido, exigible, etc. Ahora, fuiste a verificar el crédito. Ese solo hecho de haber ido a verificar el crédito, ¿implica que ya vas a participar del proceso? Perdón, esto no, obviamente que no lo vimos ¿Tiene todavía. algo que ver con la legitimación? Sería Vas a ser tener... declarado acreedor, ¿o no? ¿Y quién va a declararme como acreedor? El juez. Después del concurso. Exactamente, entonces yo voy a presentarme a verificar cumpliendo con esa carga, pero después de eso, para yo poder participar del concurso, voy a tener que necesitar, primero, que se expida el síndico, que va a ser el funcionario actuante por excelencia, que le va a sugerir al juez, che, a Nicolás Bernstein, admitilo al pasivo concursal porque es acreedor posta. Obviamente no lo va a decir en estos términos como youtuber, pero va a sacar el síndico un dictamen, un informe sobre cada acreedor en particular, diciéndole al juez, aconsejándole al juez, che, a este metele y a este no. ¿Sí? Después va a haber diferencia entre un acreedor admitido, verificado, no admitido, etc. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, la diferencia es que acreedores concursales serán todos, los anteriores, concurrentes serán en la medida que concurran a verificar el crédito. Y posteriormente necesitarán de la sentencia judicial que los admita. ¿Bien? Bueno, consecuencias del distingo. ¿Cuál es la consecuencia fundamental? Yo les decía, la consecuencia de no concurrir a verificar mi Perdona. crédito es que me voy a joder y no voy a poder cobrar el crédito. Exactamente. Ahora, el cobro del crédito es la parte final de toda esta historia. Que ojalá fuese el final feliz de la historia. Ojalá yo como acreedor que me presento a verificar en un concurso de una quiebra pueda cobrar mi crédito. Lo cual ustedes van a ir viendo con el correr del tiempo y si se dedican a esto, que pasa a ser una panacea. Es decir, tener un acreedor que cobre un crédito en un concurso de en una quiebra sobre todo. Hablar, es más difícil que hacer gárgaras con talco, pero en un concurso el cobro del crédito se va a dar a través de la propuesta. ¿Consecuencia del qué? Flor, consecuencia de... La ¿Dijiste consecuencia de consecuencia? presentarme a verificar... ¿Cómo? Cuando empezaste dijiste consecuencia de él y no entendí qué dijiste. De no concurrir, dijo. De no concurrir. Consecuencia de No, la consecuencia de concurrir. ¿Cuál es el beneficio que tengo yo como acreedor de concurrir al concurso? Yo les decía, en última instancia es cobrar el crédito. ¿Tá? Es lo ideal, que pueda cobrar el crédito. Si es en un concurso, lo cobraré en los términos de la propuesta de acuerdo. Que hoy el titular les dijo que en la gran mayoría de las veces, si no en todas, la propuesta va a consistir en qué? Quita y espera. Quita y espera. Es decir, de los 100 que te debo, te voy a pagar 50 con 3 años de espera y en cómodas cuotas. Entonces, pero para yo llegar a ese punto, para yo llegar como acreedor a decir que quiero cobrar en esos términos,
la consecuencia de presentarme a verificar va a ser que yo pueda decidir, en esto síganme, que yo como acreedor pueda decidir qué propuesta de acuerdo aceptar. ¿Me siguen? Cuando veamos que no todos los acreedores son iguales, como ya lo venimos viendo, porque hay distintos rangos de acreedores, hay algunos que son privilegiados, porque tienen un privilegio constituido sobre algún bien o alguna preferencia, pero vamos a ver que el concurso está destinado verdaderamente a los acreedores comunes. ¿Está? Me estoy adelantando un poquito, pero cuando veamos la propuesta de acuerdo, a quienes está destinada esta propuesta de que el titular les viene hablando y les estoy hablando ahora, está destinada mayoritariamente o en esencia a los acreedores comunes o quirografarios. ¿Han escuchado hablar de quirografario? Sí. Bien. Ya Sí. en cuando vimos derecho civil, ya ahí en la parte de privilegios, en derechos reales ya vimos lo que es un acreedor privilegiado y un acreedor quirografario, porque los privilegios, antes de la ley de concurso y quiebras, vienen del Código Civil, ¿está? Bueno, entonces, acreedor privilegiado lo será en tanto en cuanto tiene un privilegio o preferencia sobre algún bien o conjunto de bienes, mientras que el acreedor común o quirografario no tiene nada, no tiene un privilegio. Ahora, los acreedores comunes o quirografarios son los que van a votar las propuestas de acuerdo. ¿Por qué? En general estoy hablando. Yo en un concurso no le hago propuesta de acuerdo a un privilegiado. Síganme el razonamiento. Yo sé que por ahí lo estoy sacando un poco del encuadre del que viene. ¿Por qué yo a un acreedor privilegiado en un concurso no le voy a hacer propuesta de acuerdo? ¿Yo a un hipotecario le voy a ofrecer algo en un concurso? ¿Le puedo ofrecer algo a un hipotecario? Ustedes me dirán que sí, como poder ofrecer, le podés ofrecer. Ahora, ¿qué tiene el acreedor hipotecario que hace que yo prácticamente no le puedo ofrecer nada? ¿Qué tiene? ¿Tu garantía? ¿Su garantía sobre qué? Sobre una El propiedad. inmueble. Sobre un Claro. inmueble, o si es prendario, sobre un vehículo. ¿Y qué va a hacer con esa garantía, aún dentro de un concurso? ¿Qué puede Ejecuta. hacer? Que tiene la Ejecutarla. posibilidad de ejecutar, claro. Ejecutarla. Entonces, cuando yo Es le vaya a más ofrecer, beneficioso, no va a aceptar. ¿qué le voy a ofrecer? 3 años de espera y pagárselo en 10 cuotas, me va a decir, ¿sabe qué? Tomá, ni en pedo. Yo mañana se homologa el acuerdo y te ejecuto la garantía. Entonces, el razonamiento es, si los privilegiados pueden ejecutar su garantía a partir de la homologación del acuerdo, que lo vamos a ver más adelante, ¿a quién le voy a destinar el concurso? A los quirografarios. A los comunes, exactamente. Entonces, como acreedor común, para que ustedes lo grafiquen, el típico acreedor común es el que tiene un título de crédito. Yo soy el concursado, tiré papelito para todos lados, empapelé, cheque, pagaré a diestra y siniestra, que vamos a ver que no es tan fácil porque hubo toda una evolución jurisprudencial para evitar manipulación de mayorías. Voy a verificar con el papelito que me diste, con el pagaré, que no sirve para nada, pero voy, lo verifico, el síndico dice sí, el juez me acepta. Yo soy un acreedor, ese es el típico acreedor quirografario, ¿tá? O el que verifica una sentencia de un juicio de conocido, un daños y perjuicios, yo como concursado atropellé a alguien, ¿sí? Me llevé puesto un ciclista, toquemos madera, ese ciclista o ese motociclista me hace un juicio, lo pierdo, me hace un daños y perjuicios, lo pierdo. ¿Qué hace con esa sentencia? Y yo me concurso. ¿Qué tiene que hacer con esa Se puede sentencia? Que dice ejecutar que le tengo que igual. pagar. La tiene que presentar al concurso y verificarla. Exactamente. Con esa sentencia hermosa va a venir y va a verificar el título de la sentencia, lo va a verificar en el concurso. Eso es un Y acreedor ahí se común. le daría prioridad, ¿no? O sea, dentro de los quirografarios, si viene alguien con una sentencia, ¿tendría como algo, No, no tiene, no? no tiene absolutamente nada. No, para nada. Lo que sí se puede dar ahí es si es un crédito alimentario, porque después cuando veamos artículo 16 vamos a ver que si son cuestiones de vida, porque esa persona que me ganó el juicio a mí es una persona mayor, después vamos a ver 2 o 3 casos, leading cases, en este tema, que siendo acreedores comunes, los jueces le han dado una preferencia, no un privilegio, preferencia, porque no deriva de la ley, para que cobren antes, ¿sí? Después lo vamos a ver. Pero en principio, yo atropellé al ciclista, el ciclista me ganó la sentencia por 200.000 pesos, los va a venir a verificar a mi concurso, ¿está? Ese es un acreedor común. Entonces, yo voy a juntar a los privilegiados, no les voy a ofrecer nada. Obviamente que yo tengo que poder pagar a los privilegiados de alguna manera, porque si no, no tiene sentido un concurso, me voy a una quiebra. Ahora, si yo a los privilegiados los puedo manejar, la verdadera propuesta de acuerdo va dirigida a los comunes, a los quirografarios. ¿A qué voy con todo esto? Pues yo me voy por las ramas como un abuelo. ¿Qué les quiero decir con esto?
que el beneficio que tiene concurrir a verificar el crédito en miras a cobrar el crédito en algún momento es que yo pueda participar del proceso votando la propuesta de acuerdo que más me convenga. ¿Por qué? Porque si yo soy un acreedor tardío, porque la ley también me permite presentarme tardíamente. Vamos a ver cuando veamos 32 que hay una verificación tempestiva, es decir, dentro del plazo que me fija el juez, y después hay una verificación tardía, artículo 56. Obviamente la tardía tiene un plazo, no es inmediato. El verificante tempestivo va a participar del proceso y va a decir, mira, de estas propuestas que vos me estás haciendo, porque el concursado puede ofrecer a una misma categoría, puede ofrecer un menú distinto de propuestas. Entonces, ¿qué voy a decir yo como acreedor? Mira, a mí me gusta esta, que tiene menos quita, pero más espera. O sea, voy a cobrar más proporción del crédito, pero en más tiempo. ¿Sí? Entonces yo la elijo. Si yo me verifico tardíamente y cuando me presento y cuando el juez me admite, ya se cocinaron las mayorías, ya se hizo la propuesta y se aprobó, ¿a dónde voy a ir? Me van a terminar metiendo en una bolsa, ¿sí? Que quizás yo no elegí. ¿Se entiende? Entonces, obviamente que la ventaja que tiene presentarse a verificar el crédito es que lo vas a poder cobrar en algún momento, sería la idea. Pero para llegar a ese punto, el beneficio que tiene es que vos vas a poder participar del proceso eligiendo la propuesta que mejor te convenga. ¿Tá? Entonces, esas son las consecuencias del distingo entre un acreedor concursal y un acreedor concurrente. El acreedor concurrente, en tanto y en cuanto sea admitido por el juez, va a poder participar del juicio, va a poder votar la propuesta de acuerdo que más le convenga a su economía, para en última instancia poder cobrar el crédito. Bien, el acreedor concursal, si nunca se presenta, será un acreedor concursal y llegado a determinado momento del proceso, porque esta es una ley también en sentido sustancial, pasará a tener una obligación natural por efecto del paso del tiempo. ¿Se entiende? Usted sabe lo que es una obligación natural. Implica que la obligación existe, pero te la pago si quiero. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguen? Bien. Fíjense que por eso acá les dice la propuesta de categorización de los acreedores y la relatividad del principio, bueno, propuesta de categorización de los acreedores. Voy tratando de seguir el programa lo más posible. Y les recuerdo, como yo les había dicho en la clase anterior, que el principio de igualdad de los acreedores no es un principio absoluto, porque no somos todos iguales, esto ya lo dijimos. ¿Cómo traduzco esto de que no somos todos iguales en un proceso como acreedores? Yo les di el ejemplo, creo, de que el banco o el prestamista, el de la cueva, el cuevero, es un acreedor igual que el proveedor de materia prima de la panadería, el proveedor de harina, porque son los dos acreedores, pero si yo les pregunto si son iguales en sustancia, me van a decir que no. Entonces, ¿por qué un prestamista, el cuevero, ¿sí? Porque el banco se rige con otras reglas, pero por qué el presta tiene otro interés que puede no tener y que quizás no tenga el proveedor de materia prima? ¿Qué interés va a tener el cuevero o el prestamista? ¿Qué interés tiene? ¿Le interesa si me voy a la quiebra o no? No, ¿Por qué? Porque ¿qué quiere? cobrar. Quiere cobrar. Tiene Entonces, la plata. y yo después hago lo que hago, no le importa demasiado. Dice, flaco, yo quiero cobrar y después hacer de tu culo perdón, hacer lo que quieras, a mí no me importa mientras me pagues. En cambio, el proveedor de harina a la panadería, ¿qué va a querer? Y seguramente que además de cobrar, porque no hay ningún tonto en esto, todos quieren cobrar su crédito, No quiere perder el seguramente, cliente. exactamente, perdés un cliente. Entonces, mirá, yo como proveedor de materia prima te digo, mira, yo estoy dispuesto a hacer un sacrificio, te voto la propuesta, ofreceme, si me ofreces 10 cuotas, con 5 años de espera, te la acepto, con tal de seguirte vendiendo. ¿Está? Y mantengo un cliente. Como, insisto, el prestamista, esto no le dice, pagame, 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 y si te tiene que mandar algún muchacho o muchachos con algún medio fuera de lo común para hacerlo, te lo va a mandar, ¿sí? Quizás con algún acto intimidatorio. Entonces, dense cuenta que no le interesa la suerte mía mientras le pague. Ahora, por eso vemos en los diarios tantos prestamistas que deben y se fugan. Lo vemos todo el tiempo se ven. O que aparecen ahorcados en algún lado, digamos. Nada es casualidad en esto.
¿Qué les quiero decir con esto? La consecuencia de este distingo, de que tienen intereses distintos, está plasmada en este puntito del programa que dice la propuesta de categorización de los acreedores. Y yo ya se los había dicho. Como la ley reconoce que no somos todos iguales, porque todos tenemos distintos intereses, ¿qué me dice? Bueno, para asegurarte el éxito o para permitirte que tengas éxito en el concurso, yo te voy a permitir categorizar a los acreedores. Porque si vos le ofreces lo mismo al prestamista que al proveedor de materia prima, seguramente uno no te va a votar lo que le estás ofreciendo, porque no tienen el mismo interés. Entonces, ¿qué te dice la ley? Mientras vos utilices parámetros razonables, me fui al artículo 43 de la ley, pero hacia el tema. Mientras vos utilices parámetros razonables, podés categorizar a tus acreedores. ¿Y qué quiere decir parámetros razonables? Que los puedo categorizar por si son gordos, si son flacos, si son argentinos, si son extranjeros. No. Quiere decir que se utilicen parámetros que guarden razonabilidad con la sustancia de cada acreedor. Ejemplo, puedo meter en una categoría a todos los acreedores que son proveedores de materias primas. Puedo meter en otra categoría a los acreedores que son financieros, bancos. Puedo meter en otra categoría a los acreedores laborales, que después vamos a ver que el laboral tiene un régimen también recontraparticular. Pero nuevamente, el trabajador también tiene otro interés, que seguramente será mantener su fuente de trabajo. Entonces estará dispuesto a hacer un sacrificio mayor, quizás, que el proveedor de materia prima y ni hablar que el prestamista. ¿Tá? Entonces la ley me dice, bueno, mientras vos los categorices con parámetros razonables, no tengo ningún problema. Claramente esta categorización que va a ser el concursado, que la va a ofrecer, la va a presentar en el expediente, va a estar sujeta a control por parte del síndico y ulteriormente y definitivamente aprobada por quién. ¿Quién me va a decir, señor concursado, esta propuesta que usted presentó es razonable, la apruebo? ¿Quién me lo dice? El juez. El juez. El juez. El juez. Exactamente. Y a partir de que el juez me saque una resolución donde fije las categorías, y acá me fui a la mierda mal, discúlpenme, porque me fijo en el proceso, pero para que lo sepan. A partir de ese momento de que el juez me dice, mirá, tus categorías son estas, estas y estas, a partir de ahí se abre un plazo de 90 días, prorrogable por otros 30, 120 días en total, para que yo negociar qué. La propuesta. Exactamente. Esa propuesta que eligió el juez. Entonces, perfecto lo que me dicen. Yo me voy adelantando para que ustedes vayan estructurándose el proceso en la cabeza, porque dentro de un par de bolillas, de algunas bolillas hacia adelante, vamos a empezar a meternos en el proceso. Y vamos a empezar con plazos, con resoluciones, apelaciones, y se va a empezar a complicar un poquito. Entonces, ustedes van a tener que empezar a estructurarse cómo funciona este procedimiento para que lo entiendan. Entonces, la finalidad es lograr en el concurso, la finalidad del concursado, yo, concursado, la finalidad que tengo es lograr que mis acreedores me aprueben la propuesta de acuerdo. ¿Bien? La del acreedor es cobrar, ni hablar. Yo como concursado o como abogado del concursado, mi éxito está dado por lograr las adhesiones de los acreedores. ¿Me siguen? Y esto funciona para el concurso de Doña Rosa, para el concurso de la pyme, para el concurso de la gran empresa y para la reestructuración de deuda de quién. Del país. ¿Quién acabamos de reestructurar la deuda? La ¿El provincia. Estado? La provincia. Ah, la ¿Qué provincia. hizo el gobernador? Logró la adhesión o el canje de deuda del 98% de la deuda extranjera. Eso, para que ustedes lo grafiquen, es como una especie de concurso. Logró adhesiones, 98% de las adhesiones, y decirle, mirá, de lo que te debo, déjame que te lo pague en más cuotas o aplazado en el tiempo. Bueno, es como un concurso. Entonces, es un éxito eso, porque vos lográs adhesiones de los acreedores y reestructurás el pago de tu deuda de determinada manera, ¿sí? Así que la idea acá es conseguir las mayorías, ¿tá? Para poder yo conseguir esas mayorías, tengo que tener a los acreedores divididos según sus intereses distintos. Si no, es muy probable que no tenga éxito, porque en alguna ley anterior, la 19.551, del año 70 y la 73, bueno, no me acuerdo de la 73 por ahí, no me permitía categorizar.
yo tenía que ofrecerle una sola propuesta de acuerdo a todos los acreedores. ¿Me siguen lo que les digo? ¿Me siguen? Solamente me permitía ofrecerles una cosa a todos los acreedores, a todos. Se votaba en una junta de acreedores, era un quilombo. ¿Cómo les parece que terminaba eso? ¿Bien o mal? Mal porque no había mayoría. Listo. ¿Cómo? Mal porque no había mayoría. Mal porque no había mayoría. ¿Y por qué no había mayoría? Porque justamente, ¿qué pasaba? Hay Todos diferencia tenían de intereses intereses. distintos. La ley me decía, metemos todo en la misma bolsa y le ofrecemos a todos lo mismo. Nos juntábamos en la junta de acreedores y todos puteaban porque cada uno tenía sus intereses. Entonces, ¿qué exactamente? Sí, no era justo para el acreedor más débil y en definitiva no era justo por esto que estamos hablando. Ahora, ¿cómo? Porque echa la ley, echa la trampa. Y en eso somos especialistas. ¿Cómo les parece que yo como concursado, pues yo tenía que lograr el voto, ¿está? Tenía que lograr el voto. En una junta de acreedores se levantaba la mano. ¿Sí? Perdón que estoy levantando la mano así, me veo yo en la cámara, parezco como un enanito que está levantando así. ¿Qué pasaba? Yo como concursado, ¿cómo me salía de esto? ¿Cómo lidiaba yo con esto para conseguir las mayorías de los acreedores? ¿Cómo las conseguía? ¿Por dónde? Arreglando por afuera. Por afuera. Bien a lo argentino. Entonces, antes de ir a la junta, imagínense que éramos nosotros 45. ¿Qué hacía? Che, el 10 de diciembre tenemos la junta de acreedores, donde me van a tener que votar la propuesta. Yo, de acá al 10 de diciembre, ¿qué hacía? Llamaba uno por uno, me juntaba con uno por uno y decía, ¿sabés qué? Vos votame lo que yo voy a ofrecer, pero yo a vos por afuera te ofrezco tal cosa. Entonces yo por afuera arreglaba acreedor por acreedor según el interés que cada acreedor tenía. Después me levantaban la mano y era una formalidad, era en la junta de acreedores. Pero en la realidad yo ya había arreglado con cada acreedor por afuera, porque justamente la práctica demostraba que los intereses no eran los mismos. Algún legislador con dos dedos de frente, o algún legislador con dos dedos de frente, dijeron, che, como esto sucede, vamos a legislarlo. Y se permitió, a partir de la 24.522, se permitió, en realidad antes de la 24.522, se permitió categorizar a los acreedores justamente para evitar esta maniobra por afuera del concurso. Entonces yo ahora categorizo, formo las categorías y a cada categoría le puedo ofrecer más de una propuesta. No es que yo tengo una categoría formada y le tengo que ofrecer una propuesta. Proveedores de materias primas. Le puedo ofrecer 5 propuestas a esos. ¿Se entiende? Y ellos pueden elegir la que quieran. O pueden elegir más de una, si quieren, con tal de que me den el voto. Porque Profe, todo eso después, sí. perdón, pero una categoría sola requiere la mayoría de una propuesta, ¿sería así? O sea, No quiero adelantarme, Jerónimo, porque esto es artículo 45 mayorías. Yo voy a formar distintas categorías, si quiero, porque tampoco estoy obligado a categorizar, ¿sí? Es una facultad que me da la ley. Suponete que hago 3 categorías, ¿está? Laborales, si metí los laborales, pues suelen ser privilegiados, pero imagínate, laborales, financieros, proveedores de materias primas. Tres categorías. A cada una de esas 3 categorías yo le puedo ofrecer más de una propuesta. ¿Se entiende? Ahora, yo, para que el juez me homologue el acuerdo, voy a tener que obtener dentro de cada categoría, mayoría absoluta de acreedores, mitad más uno, para traducirlo, que representen las 2/3 partes del capital computable, 66,66%. ¿Se entiende? Si tengo 5 acreedores en una categoría, voy a necesitar el voto de 3, mitad más 1. Y esos 3, sumados, van a tener que representar sus créditos, el monto de sus créditos, el 66,66% del capital de esa categoría. ¿Tá? Me estoy yendo muy para adelante, pero esto es para que se den una Tiene que idea dar las dos condiciones sí o sí. en todas las categorías, en las 3 Sí. categorías. Si no se dan, Sí. si no se dan, el artículo 52 de la ley me da la famosa otra oportunidad. ¿Sí? Tengo otra oportunidad de una mayoría agravada. Si esas no se dieran, le dice, mirá, si no conseguiste esas, pero conseguiste tales otras, igual el juez puede homologar. Y eso se llama cram down power, es el poder que tiene el juez de aplastar a las mayorías. Pero me estoy adelantando mucho. Reitero, si categoricé, que es una facultad que me da la ley, no es una obligación, si yo categorizo, dentro de la categoría tengo que obtener más de la mitad más uno de acreedores que representen
2/3 partes del capital, 66,66%. ¿Se entendió esto? Lo vamos a ver, recontra lo vamos a ver, ¿sí? No es para que lo aprendan hoy, pero quiero que lo vayan masticando un poco para ya estar más duchos después con el proceso. Bien, este principio, como el programa lo dice, en el acuerdo preventivo extrajudicial y en el avenimiento son dos institutos. El acuerdo preventivo extrajudicial es una especie también de proceso concursal, que después lo vamos a ver más adelante, donde a mí la ley me permite salirme de este principio de igualdad de los acreedores. Yo puedo ofrecerle cosas distintas a los acreedores, le puedo ofrecer a cada acreedor lo que yo quiera. No tengo que respetar este principio de la pars condicio, ¿sí? Porque es un proceso extrajudicial que una vez que lo tengo amasado, que lo tengo hecho, lo presento a homologación del juez. Pero no tramito, es como un concurso cuyo trámite se hace extrajudicialmente y cuando tengo las mayorías las presento a homologación, ¿sí? Hay mucho escrito sobre APE, hay APEs de grandes empresas, multicanal, etcétera, después lo vamos a ver. Y en el avenimiento es una forma de levantar la quiebra. Esa quiebra no es fatal, no es que yo arranco una quiebra, liquido bienes y termino de esa manera. Yo esa quiebra la puedo levantar, ¿sí? Por ejemplo, Correo Argentino levantó su quiebra, como caso paradigmático de los últimos años. Una vergüenza absoluta, un tema bueno, muy politizado y demás, pero en definitiva es una quiebra, se transformó en concurso y demás. El avenimiento es un instituto que funciona en el marco de la quiebra que me permite a mí ofrecerle por afuera a cada acreedor lo que yo quiera, ¿sí? Le ofrezco lo que quiera, le puedo ofrecer pagar con una vaca al acreedor si quiero, o con 10 vacas, pero a mí el acreedor me tiene que presentar la conformidad. Yo no blanqueo en el expediente lo que le ofrecía al acreedor, sino solamente digo, che, fulano tal me dio la conformidad para levantar la quiebra por avenimiento. Ahora, lo que yo le ofrecí a ese acreedor, al juez no le interesa. ¿Se entiende? Y le puedo haber ofrecido cualquier cosa porque es un acuerdo privado de partes. Entonces, yo consigo el avenimiento de todos los acreedores, requiere unanimidad. Y si yo consigo la unanimidad de los acreedores, levanto la quiebra por avenimiento, ¿sí? Y esa quiebra queda sin efecto. Y eso trae una serie de consecuencias jurídicas que no vamos a ver ahora claramente porque se van a pegar un corchazo. Para terminar, calculo que dentro de lo legal, ¿no, Flor? Ni, te diría. Porque como es un acuerdo privado entre partes, mientras yo presente, a ver, y te toque decir que sí, porque se está grabando la clase, entonces te digo sí, desde lo legal. Ahora, como es un acuerdo privado entre partes, Asienta con la cabeza. sí. Bueno, después esta parte de la clase la voy a editar, como, vamos a hacer un pip, y para que no quede, pero siendo un acuerdo privado entre partes, yo le puedo ofrecer cualquier cosa, ¿está? Y cuando digo cualquier cosa, puede ser cualquier cosa. Ahora, ¿qué pasaría después si hay un incumplimiento? Hay una serie de cuestiones, pero mientras a mí me den, yo lo que presento en el expediente es la conformidad. Fulano de tal presta conformidad a que la empresa tal levante la quiebra por avenimiento en los términos del artículo tal. Punto. Lo que yo arreglé con él, al juez no le interesa. ¿Sí? Así que bueno, después lo vamos a ver. Para terminar, porque ya estarán bastante quemados. Comité de control en el concurso, en la quiebra, constitución, funciones, etapas, trabajadores. Ustedes van a ver en la bolilla que viene, creo, con Fer, van a ver funcionarios del proceso concursal. ¿Está? El principal funcionario del proceso es el síndico. Que después van a ver cuál es la naturaleza jurídica del síndico, hay un montón escrito sobre esto, bueno, es parte en el proceso, no es parte en el proceso, bueno, es parte interesada, no, hay un montón escrito. Uno de los funcionarios, como órgano, es el comité de control. Vamos a ver que lo vamos a ir viendo igual a medida que vayamos viendo el transcurso del proceso, porque se van formando los distintos comités. El comité de control es un comité que se forma con distintos acreedores del concursado, o del quebrado, del fallido. En general son los 3 de mayor monto. ¿Me siguen hasta acá? Hay 2 comités provisorios y uno definitivo, que después lo vamos a ver, no los quiero agobiar ahora. Es un comité formado por acreedores del concursado o del fallido que se van a encargar de controlar el procedimiento. A este comité de control se le suma un nuevo amigo que surgió con la modificación de la última ley, de la 26.694, ley de corte publicístico, ¿sí? Gobierno de Cristina Fernández,
en que lo que hizo fue agregarle a este comité de control de los acreedores un representante de los trabajadores, trabajadoras, de la empresa, obviamente. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Bueno, cuando esto salió, imagínense el quilombo que se armó, porque la postura más privatista decía, che, ¿quiénes son los trabajadores de la empresa para venir a controlar mi concurso preventivo? ¿Qué son? ¿Por qué? ¿Qué me tienen que controlar los trabajadores? ¿Qué número de ley? La 26.694. Es la última reforma grande. 26.694. ¿Sí? Del otro lado, decían los impulsores de la ley, bueno, sí, nosotros incluimos a los trabajadores, o corresponde incluir a los trabajadores en el comité de control, porque los trabajadores son los que le dan vida a la empresa, son los que con su mano de obra hacen que esa empresa funcione, lo cual es cierto, y ellos tienen su fuente de trabajo comprometida en la empresa, y por ende en el concurso, con lo cual, qué más justo que sean los propios trabajadores los que participen de ese concurso y velen por la legalidad del concurso. Porque así como venimos hablando de lo que corresponde, y esto ya lo hablamos, el concurso de la quiebra se pueden utilizar para desbaratar los derechos de los acreedores. ¿Tá? Pues nosotros les vamos a ir mostrando algunos ejemplos. Entonces, como yo puedo utilizar el concurso preventivo como una herramienta para licuar pasivos y para sacarme trabajadores de encima, la ley dijo, momentito, te vamos a meter un trabajador en el comité de control que se va a encargar de fiscalizar la marcha del proceso. Y como tal, el comité de control tiene funciones o tiene atribuciones de vigilancia, puede pedir informes, puede contratar profesionales, puede hacer sugerencias, tiene facultades de información, puede pedir los libros, los estados contables, las facturas, ¿tá? Así que estas son las críticas al instituto que dice la última parte de la bolilla, justamente apunta a esto, apunta a que se incluyó a una parte de las relaciones que tiene el concursado, que son las relaciones laborales, y lo incluyó en el comité de control, lo cual antes no sucedía. ¿Sí? Bueno, hay bastante más para hablar de esto, lo vamos a ir viendo cuando les reitero, hay 2 comités provisorios y 1 definitivo. ¿Tá? Después lo vamos a ir, cuando veamos cada artículo en particular, vamos a ver cómo se conforma cada uno y las funciones que tiene. Bien, los dejo en paz. Gracias. Y bueno, si tienen alguna pregunta, soy todo oídos. No, gracias. Una Súper chiquita. claro, profe. Sí, Por dígame. ahora nada. Cuando hablaste de fuera de atracción que dijiste de Mantecol, ¿cómo fue? ¿Cuál era lo que en realidad, o sea, tenía que atraer todo lo de contenido patrimonial, pero en realidad pasaba que atraía nada más lo de título ejecutivo? Así era. Claro. Sí, dije Mantecol, no me acuerdo bien en qué parte, son por ahí Era expresiones la poco bola en realidad, pero jurídicas que dijiste digo. Mantecol. Sí, son mis expresiones poco jurídicas, yo suelo hablar así que sepan disculpar. Lo que dije es que este principio de la ley, que en principio parece muy lindo, que dice que todos los juicios de contenido patrimonial van al juzgado del concurso de la quiebra, ¿sí? Por efecto de las distintas reformas que sufrió la ley de concursos y quiebras, se transformó en excepción. ¿Tá? El foro de atracción, que antes era la regla, pasó a ser la excepción. Porque por efecto de las distintas reformas, 26.694 es de los trabajadores. El foro de atracción, la gran reforma que tuvo fue la ley 26.086 del 2006, que fue una ley que se hizo para modificar el foro de atracción destinada exclusivamente al Foro Nacional de Capital Federal, para desconcentrar los juzgados de Capital Federal. ¿Tá? Por efecto de esa ley, los únicos juicios, ¿me seguís, Pedro? Los únicos juicios que están obligados por ley a ser atraídos por el juzgado de concurso terminan siendo los juicios ejecutivos. ¿Sí? El resto pueden continuar ante el juzgado de origen. Si quieren, los actores pueden seguir el juicio o iniciarlo en el juzgado de la quiebra del concurso. Pero si no quieren, la ley les permite seguir su juicio en el juzgado de origen. Por ejemplo, el laboral, si quiere, puede continuar tramitando su juicio laboral en el tribunal laboral o
continuar en el juzgado de la quiebra, pero no está obligado a ir al juzgado de la quiebra. Los únicos que están obligados son los ejecutivos, pero no los ejecutivos de garantías reales. ¿Sí? Los ejecutivos de los papelitos, si querés ponerle un nombre entre comillas. El título de crédito sería. De los títulos valores, sí, o de sentencias. Son los únicos que están obligados por foro de atracción. Cuando veamos el 21, el artículo, y desmenucemos los 3 incisos, se van a dar cuenta por qué. ¿Se entendió? Así que el mantecol apuntaba a esa parte. Listo, gracias. De nada. ¿Algo más? Bueno, tengan todos y todas buenas tardes. Adiós. Chau. Hasta luego. Gracias. De nada. Gracias. Chau, chau.